Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Adriana Bock. Adriana, ¿qué le decimos a la gente que tiene, por ejemplo, dos, tres tarjetas de crédito o más, tal vez, respecto a cómo se podría manejar esa situación? ¿Es conveniente tener, por ejemplo, más de un plástico a disposición o es conveniente tener solamente uno, buscar la forma de administrarse con una sola herramienta? ¿Qué más o menos le podríamos decir a la gente sobre eso? Depende de cómo vamos a estar utilizando, o sea, qué necesidad detectamos. Primero tenemos que aclarar muy bien cuál es la necesidad que tenemos para utilizar una tarjeta de crédito, qué ventajas estoy buscando obtener con el uso de una tarjeta de crédito. Como mencionábamos antes, cuando se trata de utilizarla como una herramienta de compra, entonces repetimos, saber que tenemos que cancelar la totalidad de ese consumo y que, bueno, con una tarjeta sería suficiente para pagar todo aquello que tenga que ver con los gastos del mes, ¿sí? Entonces esa tarjeta tendría una línea aproximada de aproximadamente equivalente a nuestro nivel de gastos fijos y variables en cuanto a lo que sería, por ejemplo, planes de telefonía, planes de internet que pueden estar debitados automáticamente, seguro médico, los gastos variables como supermercado, combustible, etcétera, ¿sí? O incluso los gastos de farmacia. Entonces con un plástico sería suficiente. Ahora, ahí entran a tallar las diferentes ofertas o ventajas que pueden ofrecer de diferentes entidades. Y entonces, si quiero aprovechar las ventajas, lo que tengo que tener es un orden y un control. O sea, lo ideal sería aprender a manejar muy bien primero una tarjeta, dominarle a esa tarjeta, manejarle de manera óptima. Entonces ahí para poder decir, bueno, antes yo utilizaba una sola tarjeta para todos mis gastos del mes y cancelaba la totalidad, pero ahora me doy cuenta que puedo ahorrar algo porque puedo acceder a algún tipo de descuento si separo el gasto de supermercado por un lado y el gasto de, por ejemplo, farmacia por otro, ¿sí? Entonces ahí puedo decir, bueno, puedo administrar dos plásticos para cubrir lo que sería el consumo. Yo te diría hasta dos es bastante manejable, tres en algunos casos, ¿sí? Ahora, esa tarjeta probablemente no va a ser la herramienta que prefiramos utilizar a la hora de financiar. Entonces, podríamos llegar a tener una tercera tarjeta que utilizamos exclusivamente para financiar compras de bienes duraderos y hacerlo en pagos parcelados, o sea, en cuotas. Entonces, básicamente sería recomendable tener por separado la tarjeta que utilizamos para financiar compras de bienes de largo plazo o compras muy extraordinarias y la que utilizamos o las que utilizamos hasta dos para el consumo mensual. Todo esto requiere de un análisis muy importante, Adriana, de los costos de cada una de las tarjetas. De repente los costos de mantenimiento, los gastos anuales. Hay tarjetas que te ofrecen, por ejemplo, un año sin el costo de mantenimiento. Hay tarjetas que desde el vamos ya te imponen costos que vos tenés que considerar a la hora de saber si te conviene o no una tarjeta. También los beneficios. Hay tarjetas que ofrecen la modalidad de puntos Sí. y con esto uno puede obtener ventajas, pero hay otras que no. Es decir, se tiene que tener muchísima información sobre el plástico antes de aceptar ese plástico. Ahí está, totalmente. Creo que dijiste la clave es información y también comprensión de esa información, porque a veces la información está, pero parece que está en otro idioma. Entonces está disponible, pero no la terminamos de entender y la interpretamos cada uno a nuestra manera y luego nos damos cuenta o nos encontramos con la sorpresa de que, yo entendí que era así, pero había sido no, ¿sí? Entonces tener la información, pero además asegurarnos que estamos comprendiendo, no tener vergüenza, no cansarnos de preguntar hasta el último detalle de lo que sería, lo que ofrece la tarjeta y lo que por otro lado también exige en cuanto a recompensa o remuneración por el servicio, porque al final de cuentas la tarjeta de crédito es un servicio que nos están ofreciendo. O sea, en vez de que vos saques de tu billetera o de tu bolsillo o de tu cuenta plata para pagar algo, hay un tercero que está pagando por vos y con ese tercero vos vas a arreglar cuentas al terminar un periodo. Entonces te está prestando un servicio, como decís, de repente de brindarte algún tipo de ventaja, de tener un control de tus movimientos, de hoy en día inclusive con las aplicaciones no hace falta ni siquiera tener en la mano el plástico, uno puede pagar a través del QR, por ejemplo, con el celular. Entonces, todo eso son inversiones en tecnología. Hay un soporte detrás para que todo eso funcione correctamente y que eso tiene un costo. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, si yo valoro lo suficiente las ventajas que me ofrece ese servicio, entonces, bueno,
voy a estar dispuesto a pagar lo que implica, sea un mantenimiento anual, o en algunos casos podría ser mensual también, ¿sí? Pero saber también que todo eso suma y que tenemos que estar preparados y que tenemos que prever, tenemos que poder conocer en qué fechas nos van a hacer esos cargos o nos van a imputar esos cargos para que podamos responder a ellos sin mayores problemas. Y entender también si estoy pagando el costo de una tarjeta o de muchas tarjetas, qué otros gastos estoy dejando de hacer o qué otras inversiones estoy dejando de hacer porque estoy sobrecargado con esos costos. Entonces, mirarlo un poquitito también como un costo de oportunidad. Si elijo tener un montón de tarjetas de crédito y pagar varios cargos anuales, ¿qué, qué me está restando eso de otras decisiones que pueda estar tomando en otras áreas de mi vida? Como decía, por ejemplo, la inversión. Adriana, en la experiencia de ustedes, ¿cómo es en líneas generales el manejo de la gente con las tarjetas de crédito? Dimos un montón de información, nos compartiste un montón de consejos útiles sobre la utilización, pero en la práctica, en el día a día, ¿cómo ves que la gente se maneja con las tarjetas? Realmente es como que hay dos extremos, yo puedo visualizar que hay como dos polos bien diferenciados. Están los que no utilizan, ¿sí? Porque tomaron la decisión de decir, bueno, con esto no, o la utilizan de una manera muy disciplinada o muy extraordinaria, los famosos totaleros, los que dicen, bueno, si llego a utilizar la tarjeta por algún tema muy puntual o algo muy ocasional, me encargo de pagar lo antes posible la totalidad de ese consumo. Y lo hago de forma muy extraordinaria, ¿sí? Entonces hay personas que manejan con extremo cuidado y extrema prudencia, ¿sí? Y con un relativo miedo, digamos, las tarjetas. Y están las que simplemente utilizan y muchas veces sin ninguna planificación, con poca o ninguna prudencia, y son las que terminan teniendo esas malas experiencias que luego le hacen como esa mala fama a la herramienta, ¿verdad? Entonces, mucha población en los extremos, a lo mejor ya hay alguna minoría que va pudiendo colocarse más en el medio, en el sentido de que, bueno, la utilizo con prudencia, pero no con miedo, con prudencia. Les tengo respeto, pero no les tengo aversión, ¿sí? Entonces es como que algo más intermedio y al mismo tiempo veo en la tarjeta la posibilidad de controlar mis gastos, de obtener algún tipo de descuento, pero también veo en la tarjeta la posibilidad de disfrutar algunas cosas que a lo mejor no estaría disfrutando si solamente me manejara con mi salario, ¿verdad? Cosas extraordinarias como de repente decimos una cena especial, un viajecito, algún tipo de regalo, obsequio que queremos hacerle a alguien en una fecha especial. Decimos, bueno, voy a utilizar la tarjeta para poder darme este gusto. Pero eso no significa que ya me voy a descontrolar y voy a repetir eso todos los meses y se va a hacer ya algo de todas las semanas hasta que realmente nos llegue a perjudicar. Entonces creo que es ese medio, ese centro, ese equilibrio el que hay que buscar, de disfrutar y también tener cuidado. Claro. Adriana, para todo esto es fundamental la educación financiera. Ese es un trabajo también que ustedes están haciendo. Y te quería preguntar, justamente en ese campo, ¿qué actividades ustedes están desarrollando, teniendo en cuenta también todo el trabajo que vienen haciendo ya desde hace varios años? Asimismo, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer asesoría financiera personalizada para emprendedores, profesionales independientes, asalariados también. Tenemos un alto enfoque en lo que es la familia, pero también estamos apuntando a los líderes de las empresas públicas y privadas que quieran formarse mejor en educación financiera para poder también compartir estos conocimientos con sus equipos, ¿sí? Hacer que el conocimiento en finanzas personales o la educación financiera forme parte de la cultura organizacional. ¿Por qué hablamos de esto? Porque una persona que tiene finanzas sanas es totalmente diferente en cuanto a su nivel de motivación y su nivel de satisfacción. Al contrario, una persona que está con problemas financieros tiene un nivel de motivación por el piso, una satisfacción nula, ¿sí? Y todo eso influye en su productividad, tanto cuando estamos bien, cuando estamos motivados y satisfechos y vemos que nuestro esfuerzo tiene un resultado, eso genera una dinámica que hace que vaya a más y también al contrario. Entonces, por eso creemos que es muy importante que los líderes en las empresas se formen, uno para ser ejemplo de sus equipos, para ser referentes, para liderar no solo desde digamos, lo formal y lo teórico, sino también desde lo práctico para poder acompañarles a sus equipos a que disfruten
del fruto de su esfuerzo, porque al final lo que lleva a una persona a ser productiva no es que se alinee con las metas de la empresa, sino que se comprometa consigo mismo y con sus metas personales. Una persona que está comprometido consigo mismo y con sus metas personales va a hacer su mejor esfuerzo y por añadidura va a contribuir mucho más a la empresa. Entonces, en ese sentido, estamos lanzando este 12 de abril, iniciamos, las clases inician el 12 de abril, del curso Bienestar Financiero de Personas en Organizaciones, y un curso dirigido a líderes del área de recursos humanos y también de responsabilidad social empresarial, para poder adquirir herramientas que nos van a servir a nosotros en nuestra vida personal, pero sobre todo para poder tener un elemento más de sinergia con nuestros equipos. Adriana, todo esto es demasiado importante porque este trabajo de educación financiera, de conocimiento de herramientas financieras, requiere la participación de prácticamente todos los actores dentro de la sociedad misma y de los actores que forman parte de la vida laboral, la vida educativa, es decir, se requiere de un trabajo en conjunto para poder tener resultados exitosos en materia de educación financiera. Asimismo, como decís, algo tan relevante, tan transversal a la calidad de vida de la población que necesitamos aunar esfuerzos. Entonces, desde el sector financiero, público y privado, desde el Estado, desde el sector educativo y también desde el sector corporativo, ¿por qué no? Porque además de eso, la educación financiera ya no es un gasto, sino una inversión, porque favorece la productividad de los equipos y por lo tanto el resultado de la empresa. Claro, totalmente, Adriana. Tenemos muchísimas cosas para analizar cuando es tema de educación financiera, de finanzas personales y nosotros agradecemos muchísimo contar con tu análisis, con tu presencia también acá en estudios y esperamos que podamos contar nuevamente contigo aquí en Proeconomía y Finanzas y en otros espacios del canal. Un gusto, Eduardo, como siempre, y les invitamos a que nos sigan en las redes como Superar TPI para poder tener más información acerca de este curso que estamos lanzando el 12 de abril.